¿Qué tal, amigos de SDP Noticias? Bienvenidos, yo soy Gustavo Sánchez. Hoy se encuentra en las oficinas de este portal de internet Mario Delgado. ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás? En otras circunstancias y en otro contexto, ya nos había visitado en diciembre del año pasado. Mario Delgado aspiraba a ser jefe de gobierno. ¿Por qué no llegaste a la jefatura de gobierno, Mario? Bueno, una vez que se decidió el método de selección por parte de mi partido, pues yo hice una evaluación y no estaban las condiciones para mí, entonces pues decidí contribuir mejor a la unidad. ¿Qué podía hacer yo para que el proceso saliera bien, para que tuviéramos un candidato fuerte? Y pues ahí está, creo que el proceso fue muy exitoso, creo que pues todos pusimos un granito de arena para lograr esta unidad y ahí está el resultado. Ya tenemos un candidato muy bueno, muy fuerte, con ya unas preferencias que le sacan hasta 20 o 30 puntos al PRI o al PAN. Ahora vamos con el candidato, pero antes avisarles a nuestros amigos que vía Twitter pueden preguntarle con el hashtag Pregúntale a Mario. Los vamos a hacer en línea en unos momentos más. Pregúntale a Mario y la pregunta que le quieran hacer, vamos a leerla siempre y cuando pues sea una pregunta, digamos, respetuosa. Dicen que hubo una reunión con el jefe de gobierno. Dice, trascendió, de hecho varios medios lo manejaron así, que se reunieron y que le pidieron a usted que desistiera de su aspiración. ¿Es eso cierto? ¿Esa reunión existió? No, existió una reunión con el jefe de gobierno, con Marcelo Ebrard, donde yo justamente le platiqué mi evaluación y lo que yo quería hacer y cómo podía contribuir a esta unidad, a este proceso, pero no, son decisiones personales, tanto la decisión de participar como de no participar. Es algo que tienes que hacer una evaluación y yo la hice y tomamos decisiones. ¿Cómo actualmente está Miguel Ángel Mancera? Ya es el virtual candidato de la izquierda en el Distrito Federal. ¿Cómo lo ve al ex procurador capitalino? De las encuestas ahí están, pero ¿cómo lo ve independientemente de las encuestas, de que si es fuerte o no? ¿Cómo lo ve como político y si ya lo ve como prácticamente el próximo jefe de gobierno? No, me parece un candidato muy fuerte, es una excelente persona, tiene pues muchos resultados en materia de seguridad pública. Sin embargo, poco se conoce que el doctor Mancera pues conoce muy bien la ciudad, conoce muy bien también la parte financiera de la ciudad. A mí me tocó trabajar algunos temas con él cuando yo estaba en la Secretaría de Finanzas, conoce muy bien todo en materia financiera de la ciudad y me parece que es un candidato que va a crecer mucho todavía en lo que falta de la campaña y por lo tanto va a consolidar y nos garantiza la victoria, que la ciudad siga por la izquierda, que siga teniendo pues estos programas, estas políticas que tanto han resultado, que hacen a la ciudad diferente del resto del país. Es una garantía en materia de seguridad pública, algo que nos interesa tanto a los capitalinos y hay que trabajar mucho todavía, hay que hacer un esfuerzo porque toda la gente conozca su propuesta para que nos vuelva a refrendar con su confianza. ¿Qué pasó con Alejandra Barrales? ¿Cómo la vio? Hasta el momento, ya lo reconoció, pero no le levantó la mano inmediatamente y pues como que dijo, ¿por qué quedó él, no? Sí, la que ella creía, todos lo creían, pero ella era digamos que hablando de posibilidades, Alejandra Barrales tenía la posibilidad de competir contra Mancera por la candidatura y no pudo. ¿Cómo la vio? Bueno, aquí digamos cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos. Finalmente la diputada Barrales de alguna manera pues ella ya dijo que va a respetar la decisión que tome el Consejo y digamos con eso contribuye también a la unidad, y digamos a lo mejor al calor ahí ya de los resultados de las decisiones ella tomó una posición, pero finalmente está contribuyendo. Base todo indica nuestra candidata a senadora por parte de la Ciudad de México y me parece que ahí también va a ser un gran papel, como lo hizo en la Asamblea Legislativa, estar peleando, luchando por los derechos de la mujer y me parece que vamos a tener una digna representante ahí en el Senado.
Ahora vamos también para lo de la senaduría, porque ahora es precandidato usted al Senado, quiere un escaño en el Senado, pero ahorita vamos a tocar ese punto. ¿Por qué ya no lo vimos junto con, ya no lo hemos visto con Miguel Ángel Mancera? Lo reconoce como tal, y por qué esa separación, ¿no? Ya no o sí han coincidido porque no los hemos visto juntos nuevamente. No, sí, ahí estamos, tenemos muy buena relación él y yo, una comunicación permanente. Acuérdate que yo sigo en la Secretaría de Educación Pública, y él, bueno, él ya no es funcionario del gobierno capitalino, ya él es el virtual candidato, y estamos esperando que se termine todo el proceso de registro y demás, que es este sábado, ya para que él pueda empezar a hacer campaña abiertamente, y por supuesto que vamos a estar con él, lo vamos a estar acompañando en los eventos que sea posible, mientras nosotros estemos en nuestra calidad de funcionarios públicos. ¿Qué pasó con Alejandro Rojas? ¿Qué pasó con él? ¿Cómo lo vio? Hay que recordar que Alejandro Rojas desde España dijo que antes de que se dieran a conocer las encuestas, dijo que el próximo candidato iba a ser un marcelista. En ese grupo de los llamados marcelistas se identificaban usted, Alejandro Rojas, el procurador Miguel Ángel Mancera, y creo que ya no se me escapa ninguno. ¿Cómo vio la actuación de Alejandro Rojas, que por cierto, ese mismo día el otro día que dio a conocer eso, que escribió eso, pues renunció, lo renunciaron, eso sí no sabemos, usted nos podrá decir mejor, si renunció o lo renunciaron al ex secretario de Turismo del Distrito Federal? Bueno, mira, yo leí con mucho cuidado la declaración de Alejandro Rojas, y la verdad no dijo nada extraordinario, o sea, nada que no debería haber dicho. Sin embargo, bueno, hizo una declaración en un momento pues muy tenso, donde estaban a punto de darse los resultados, y también una cosa hubo muy clara: el jefe de gobierno nos había dicho a los funcionarios pues que tuviéramos la mayor de las discreciones, que contribuyéramos a no enturbiar el proceso, que fuéramos muy respetuosos. Y ahí, bueno, pues Alejandro hizo esta declaración. A mí me parece que no hay nada malo en su declaración, pero lo hizo en un momento complicado, y él pues decidió, dado que generó mucho ruido esa declaración, tal como lo había pedido el jefe de gobierno, dijo, bueno, entonces yo pongo ahí mi renuncia para que no vaya a ser motivo No, fue muy claro que él renunció. Él dijo, bueno, si esta declaración a mí me parece que fue su evaluación, si hizo mucho ruido, bueno, pues yo me hago un lado para no contaminar el proceso. Y independientemente de que no quedó como candidato, sigue estando muy cercano al jefe de gobierno Marcelo Ebrard. ¿Cómo lo ve actualmente? Él también, digamos que vivió algo parecido, en el sentido de que pues tampoco fue el candidato presidencial, pero ahí está, y bueno, digamos que futuro político hay, tanto en los dos lados, en el de él y como en el de usted. Pero ¿a dónde van? Usted ya sabemos que va a una senaduría. ¿Cómo ve al actual jefe de gobierno? ¿A dónde va ahora? Bueno, el jefe de gobierno decidió terminar con su gestión, y me parece una actitud muy valiosa, y además que los ciudadanos están reconociendo. Él fue electo para cierto periodo como jefe de gobierno y lo va a cumplir. Y lo veo trabajando mucho, intensamente, cerrando muchos proyectos como la línea 12 del metro, o como otros proyectos que están actualmente en curso, y pues cerrando para rendir las mejores cuentas el día 5 de diciembre, entregar una gestión muy exitosa, muy reconocida, con muchos logros, incluso que a nivel internacional han merecido un reconocimiento, y está consolidando su trabajo. Parece que acaba como si hubiera entrado el día de ayer, con mucha energía, con muchas ganas de servir a esta ciudad. La verdad es que es un privilegio trabajar para la ciudad, y Marcelo Ebrard lo disfruta todos los días. Ya para cerrar este bloque, usted si va por el Senado, ya dejaría su cargo en la Secretaría de Educación. ¿Cuándo ocurriría esto? Bueno, legalmente se señala que tienes que renunciar 3 meses antes del día de la elección. Entonces vamos a ver cuándo el partido resuelve lo de las candidaturas, y en función de eso pues ya tomaríamos nosotros una decisión.
Bueno, ya para pasar a la segunda parte, que es con Elizabeth, nuestra compañera de SDP Noticias, vamos a cerrar esto que fue su paso de aspirante del gobierno del Distrito Federal a aspirante al escaño, a un escaño en el Senado. Se ve en el Senado compartiendo lugar, por ejemplo, con Ernesto Cordero, quien dicen que ya tiene el lugar 1 del PAN en el Senado garantizado. ¿Se ve compartiendo lugar ahí? Pues con los que lleguen, ahí vamos a estar, sobre todo con una agenda que represente a los jóvenes. Vamos a luchar por espacios, por oportunidades para los jóvenes, por alzar la voz en materia de educación, mejorar la calidad de la educación pública en la ciudad, y también con otros temas que vamos a comentar en la segunda parte de la defensa de la ciudad. Pues vamos a esa parte y recuerden todo lo que se nos vaya con el hashtag Pregúntale a Mario. Pueden hacerle sus preguntas ahora mismo, las están leyendo y se los vamos a preguntar en unos momentos más. Bueno, pues muchas gracias, vamos a la segunda parte. Bueno, seguimos aquí con Mario Delgado. Pregúntale a Mario, el hashtag para que nos envíen sus preguntas. Vamos con este segundo bloque acerca de por qué ir ahora por una senaduría, Mario. Bueno, porque la experiencia que yo tuve en el gobierno de la ciudad, primero en la Secretaría de Finanzas, luego en la Secretaría de Educación, me llevan a la conclusión de que tenemos que lograr la Constitución de la Ciudad de México y debemos lograr también algunas reformas a la Constitución que le den más libertad a la Ciudad de México. Te pongo un ejemplo, un par de ejemplos. A mí como secretario de Finanzas me tocó ir varias veces a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados aprueba el financiamiento, el endeudamiento de la Ciudad de México año con año. Y yo le tenía que explicar a diputados de Yucatán, de Baja California, de Chihuahua, de Jalisco, un puente que queríamos hacer, un deprimido que queríamos hacer en Constituyentes. O les tenía que explicar la necesidad de meternos al drenaje profundo a hacer mantenimiento. O por qué queríamos construir la línea 12 del metro. Y ellos, bueno, a algunos les interesaba, a otros no, pero es parte, digamos, de estos vestigios que todavía hay, cuando la ciudad era pues una Secretaría de Estado y no puede decidir sobre su financiamiento. Los diputados locales, la Asamblea Legislativa debería decidir para que pudiéramos hacer una planeación mejor de todo el financiamiento de la infraestructura y de otras acciones de la Ciudad de México. Sin embargo, pues año con año estamos en el amago permanente. Viene desde Cuauhtémoc Cárdenas, que todos los años vemos la misma historia en diciembre, que el PRI y el PAN que no le van a aprobar el financiamiento a la Ciudad de México. Entonces eso mete mucha inestabilidad a la planeación del desarrollo de la Ciudad de México. A eso quiero ir, a empujar eso, que cambie esa situación para la ciudad. En el tema de educación, hubo ocasiones en que yo como secretario de Educación pues no podía entrar a las escuelas de la Ciudad de México, porque hay que recordar para todo el auditorio que todavía las controla el gobierno federal. Es la única entidad donde no controla sus escuelas. Eso también tiene que cambiar para que haya una agenda educativa específica para nuestra ciudad. ¿De qué hablo? De combatir la obesidad, de combatir el bullying. Ahora ya tenemos una ley para combatir el bullying en las escuelas de la ciudad. Son agendas muy de la ciudad, muy urbanas. Mejorar la enseñanza, o bueno, que haya inglés, que haya computación. Ya instalamos las computadoras y no se utilizan. Vemos ahora que la Secretaría de Educación Pública otra vez lanza otra gran licitación para poner computadoras en las escuelas. En la Ciudad de México ya las pusimos hace 2 años. Más de 2.500 escuelas conectadas a internet de banda ancha, pero no se utilizan porque no tenemos el control de la educación. Eso tiene que cambiar. Y la otra es, hay grandes ejemplos en la ciudad de cómo tenemos que abrirles espacios a los jóvenes, oportunidades. Ayer el presidente de la República firmaba el decreto donde se hace obligatoria la preparatoria. No va a cambiar eso nada en realidad. ¿Qué estamos viendo? Que hay una enorme deserción. Tenemos el primer lugar entre los países de la OECD en deserción escolar. De cada 10 jóvenes que están estudiando la preparatoria, 6 no la terminan, la abandonan antes de terminar. Y muchos de ellos caen en las garras de la delincuencia, de las adicciones
Desde hace mucho tiempo resumíamos esta política en la ciudad como más becarios, menos sicarios, que ahora hasta el presidente Calderón ha retomado, pero de lo que se trata pues no es hacer obligatorio, está bien que se haga obligatoria, lo que hay que hacer es acompañar a los jóvenes con un apoyo, con un reconocimiento, con una beca, como se hace en la Ciudad de México. A eso vamos al Senado, abrir oportunidades para los jóvenes, a impulsar la calidad educativa y a lograr la independencia financiera de la Ciudad de México. Y en ese caso, bueno, no sé, hablando como de continuidad, ¿quién estaría ahora a cargo de la Secretaría de Finanzas donde estuviste, o quién estaría en la Secretaría de Educación? Vamos, ¿no sería lo ideal permanecer en la secretaría en la que actualmente estás para darle continuidad, o es que no podrías confiar en el proyecto que podrían tener otros de tus compañeros que también van a la senaduría? No, es bueno, por supuesto que si el próximo jefe de gobierno lo evalúa, bueno, pues ahí tendremos alguna oportunidad, pero digamos, nosotros ya estamos en esta trinchera, sin embargo la batalla no está ahí. De los temas que te estoy hablando no la puedes dar desde el Ejecutivo, justamente es el Legislativo donde tienes que determinar eso, donde tienes que propiciar esos cambios, y es ahí en el Senado de la República. Por eso me interesa, porque quiero ir a cambiar estos problemas que a mí me tocó vivir, que limitan mucho a la ciudad en materia financiera, en materia educativa, en materia de oportunidades para los jóvenes, desde la raíz del problema, ir al fondo del problema, y el fondo está en que el estatus jurídico de la Ciudad de México pues es una mezcla entre lo que fue cuando era una dependencia del Ejecutivo Federal y entre lo que ha sido después de 1997, cuando se empezó a elegir por primera vez al jefe de gobierno. Entonces tenemos que ya lograr ciertos cambios para que la ciudad pueda seguir adelante. Otro tema que impulsamos mucho desde la Secretaría de Finanzas, pero que evidentemente está en el campo del legislativo, es que existe el concepto de capitalidad. ¿Qué es esto? Que las ciudades capitales tienen cierto financiamiento adicional porque tienen que dar servicios adicionales por su condición de capital de la República. Lo vemos en Washington, lo vemos en Buenos Aires, lo vemos en Madrid, donde tienen leyes de capitalidad, que no es otra cosa más que apoyar a la ciudad capital con financiamientos para seguridad pública, para, por ejemplo, el cuidado de monumentos históricos. ¿Cuántos monumentos históricos tiene esta ciudad? Y están abandonados. El único mantenimiento que tienen pues es el que les da el gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, es patrimonio de todos los mexicanos. O por ejemplo, que tenemos más de 80 embajadas en la Ciudad de México. Obviamente, pues necesitan una vigilancia adicional, especial. Necesitan, como se les puso, pues una cámara de vigilancia. Todo esto te genera costos adicionales que son reconocidos en otras ciudades del mundo. Y que aquí, pues al contrario, aquí lo que hemos venido denunciando es que a la Ciudad de México cada vez se le quitan más recursos. Sin embargo, es la ciudad que más aporta a la recaudación federal nacional y es la que más aporta a toda la economía del país. Entonces, esta relación fiscal injusta pues es una batalla que se tiene que dar en el legislativo y ahí la queremos dar. Y bueno, entonces la tirada para la senaduría en el Distrito Federal es a llegar a la ciudad de más dinero. ¿En cuánto tiempo crees que se tome esta negociación? ¿Crees que sea dentro del próximo periodo? ¿O cuándo se van a ver los resultados en el Distrito Federal? Digo, porque si es como una cuestión de dinero, supongo que no va a ser una batalla nada fácil. No es nada fácil, pero hay que darla. Porque tenemos que llamar la atención sobre algo muy sencillo. A ver, no podemos matar a la gallina de los huevos de oro. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Ciudad de México aporta más del 20% del Producto Nacional. Es decir, el país no va a crecer más deprisa o a una mayor tasa si la Ciudad de México no crece a una mayor tasa. Entonces esta idea de quitarle dinero a la Ciudad de México, a mediano plazo, ¿a qué te lleva? Que tengamos menos dinero para invertir en infraestructura, que nos volvamos una ciudad menos competitiva, que tengamos menor crecimiento. ¿Y esto qué va a propiciar? Que la Ciudad de México pues genere menos recursos, que genere menos ingreso, que se distribuya al resto del país.
Yo no sé si tú sabías, o si nuestro auditorio sabe, que de todos los impuestos federales, la Ciudad de México aporta el 55%, el 60% de la recaudación nacional de IVA, el 52% de la recaudación de impuestos sobre la renta, el 45% de la recaudación del impuesto sobre depósitos, este nuevo impuesto. Y cada vez nos regresan menos. Entonces, si le quitamos financiamiento, nos volvemos menos competitivos, va a haber menos recaudación que se distribuye a todo el país. Eso es lo que tenemos que hacer entender al siguiente Congreso de la Unión. Decir, a ver, la Ciudad de México no pide ningún privilegio. Vamos a darle lo que le corresponde. Ya no le quitemos recursos, porque en el fondo la verdad es que ha sido una estrategia política. Lo que el PAN y el PRI no ganan en lo político en la ciudad, pues pretenden quitárselo en lo económico, en su presupuesto. Y eso tiene límites. Y me parece que el límite ya llegó. Y bueno, la otra pregunta es, ahora que estás por una senaduría, es la primera vez que te vas a enfrentar a un cargo de elección popular, vamos, para que esto no se malentienda entre la gente, ¿no? Porque ya estás como aspirante a la gobernatura del Distrito Federal y ahora por una senaduría. Y en caso de que esto tampoco ocurra, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es tu futuro? ¿A dónde te ves? ¿O cuál es la siguiente plataforma? No, lo que estoy pensando es qué voy a hacer en el Senado de la República y cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo vamos a poder contribuirle a la ciudad desde el Senado para que estos problemas que te venía mencionando, que son fundamentales para el futuro de la ciudad, puedan superarse. La idea, mi plan y mi visión es que logremos apoyar desde ese lugar a la Ciudad de México. Digamos, por la aspiración de ahí viene, de la experiencia que tuvimos y que sabemos que hay que ir a la raíz de los problemas. Digamos, estos problemas ya no los podemos seguir administrando en la ciudad. Hay que dar la batalla para resolverlos de fondo. Entonces, si yo conozco esos problemas, si me tocó vivirlos en carne propia, en el tema de finanzas, el tema de la educación, bueno, pues vamos a explicarles, vamos a tratar de convencer al Congreso, a la Cámara de Senadores, de que es por el beneficio del país, no solo de los habitantes de la Ciudad de México, y que hay batallas que no pueden situarse estrictamente en el terreno de lo político. Hay avances que tenemos que dar en nuestro país, que digamos debemos dejar un poquito de lado el tema de la lucha electoral política, sino que hay cosas que tenemos que hacer por el bien de los habitantes de la Ciudad de México, pero también de los habitantes del resto del país. Y a eso es en lo que vamos a trabajar. Vamos, y bueno, la otra pregunta sería, ¿por qué no te ves como Martí Batres, que incluso ya se está hablando de que las fuerzas políticas de Clara Brugada le han dado su apoyo para ir a la delegación Iztapalapa? ¿Por qué una senaduría? ¿Por qué no una jefatura delegacional? ¿Es bueno, como en algún momento lo hizo la revista Chilango, eres el señor del dinero y vas a legislar por él? ¿O porque no hay este acercamiento con la población como podría ser en una jefatura delegacional? No, en la Secretaría de Educación lo que tienes es acercamiento con la población. Para el Senado de la República tendría que ser una campaña política que justamente es esto de lo que estamos hablando, ir a proponérselo a la gente, pues para tener su confianza, para tener su voto. Sin duda que es una posición que necesita el respaldo de la gente, y cada quien pues tiene que evaluar, tiene que decidir qué quiere hacer, dónde puede contribuir más. Yo hice una evaluación muy seria. Yo cuando decidí no competir por la jefatura de gobierno, sí dije muy claramente, quiero seguir participando en la vida pública de la ciudad y quiero seguir defendiendo mis causas, que son la educación y que son los jóvenes. Y la evaluación que yo hice, bueno, dice, ahí podemos contribuir más, y por eso estamos buscando ese espacio. Pues muchas gracias, Mario. Entonces, tu batalla desde el Senado, y bueno, pues ojalá que ocurra. Continuamos con las preguntas en vivo. Ya saben, pregúntale a Mario, el hashtag para enviarlas. Pues estamos en la sección de las pregúntale a Mario, aquí con Mario Delgado. Pues empezamos, hay de todo, como te comenté ahorita, en serio, un poco en broma, entonces de las dos. Te pregunta Germán Cárdenas, Mario,
que si, ¿por qué no retomamos lo que pasó 10 de septiembre de 1856? Desaparecer el Senado para ayudar a los pobres. Yo creo que el Senado cumple una función ahora fundamental. Yo estoy de acuerdo con el ingeniero Cárdenas, que dijo que hay que reducir los escaños que hay en el Senado. Yo creo que si hay muchos, yo estaría de acuerdo totalmente con el ingeniero Cárdenas, que volviéramos al Senado original, es decir, una representación de 2 senadores por cada estado, que tuviéramos un Senado de 64, no de 128 como tenemos actualmente. Ahí se reduciría a la mitad el presupuesto. Mario, te pregunta Tlaloc, no sabemos si se llama así, es @Reconstrumex. Mario, ¿tu senaduría, premio de consolación o aspiraciones por legislar? No, lo explicamos ahora. Yo lo que quiero es seguir participando en la vida pública de la ciudad y tengo muy claras mis causas. Los jóvenes, la educación, mi experiencia también en la Secretaría de Finanzas me lleva a que, como lo explicamos hace rato, pues necesitamos ya darle independencia financiera a la ciudad. Este amago de año con año, todos los de diciembre, que no le vamos a aprobar el financiamiento a la ciudad, pues genera mucha inestabilidad y no te da la posibilidad de planear algunas obras a largo plazo. Me parece que esa incertidumbre debe tener. Yo la viví en carne propia. Entonces lo que quiero es, ir al lugar donde se puede resolver eso. Eso le va a ayudar mucho a la ciudad. Lo hago por esa convicción, por la experiencia que he tenido como servidor público, y luego pues me encontré con el tema de las escuelas. Yo como secretario de Educación Pública de la ciudad, a veces no me dejaban entrar a las escuelas. Entonces no nos dejaban, ¿para qué? Pues para llevar temas como el bullying, combatirlo, el tema de la obesidad, el tema de las tecnologías de información. A mí me desespera mucho que estén las computadoras instaladas, conectadas a internet de banda ancha, y no se utilicen, porque no hay interés de la SEP en que se utilicen. Y nuestros niños pues no pueden perder tiempo, no pueden esperar. A ellos les va a tocar competir con niños que están teniendo una preparación mucho mejor que la que ellos están teniendo. Entonces, ¿dónde podemos resolver eso? Pues otra vez en el legislativo, porque ahí es donde se determina, o está determinado, que la ciudad no controle sus escuelas. Bien, Mario, te tenemos otra pregunta del público. Dice Oscar Romero, que es @RamírezZ1, ¿de dónde tienes cientos de millones, dicen aquí, para TV espectaculares, radio, metro, periódicos desplegados? Por favor, responda. No, hombre, ¿cuál? No, si tienes, pues, no, lo que hemos hecho ahí fue nosotros salimos en radio y demás por nuestra actividad como funcionario. En lo que se ha gastado son en los espectaculares y los contratamos nada más por estos 15 días, que es como sale más barato, y ahí un grupo de amigos es el que me está apoyando para hacer esto, pero pues nada más. Imagínate que eso costara cientos de millones, pues no tendríamos ninguna posibilidad, ¿no? Te dice @Verumlus que si promoverías juicios de amparo contra Hacienda para evitar cobro de ICR que pretende hacer por depósitos bancarios del de 2009. No sé. Híjole, pues está muy especializado eso. Yo creo que la Corte no debería de litigar algunos asuntos fiscales. Eso sí, porque a mí me tocó otra vez como secretario de Finanzas que me pedían que hiciera una devolución fiscal si no me destituían al otro día. Así. Y no teníamos dinero. Entonces, yo les iba a la Suprema Corte y les explicaba, miren, está la crisis financiera 2009, la Ciudad de México tiene problemas, y como que no me escuchaban. Ya no, tienes que cumplir con esta devolución fiscal. Y todo el tema de, nosotros en el gobierno de la ciudad recurrimos a cuestionar una reforma que se hizo a la Ley de Coordinación Fiscal. ¿Qué hace esta ley? Es la que determina cómo se reparten los recursos entre todos los estados de la República y el Distrito Federal, que en 2008 hacen una reforma donde, ¿quién crees que perdió? La Ciudad de México. Entonces ahí metimos un recurso, lo perdimos. Yo creo que debería limitarse el campo de acción de la Corte en materia fiscal, porque vemos juicios multimillonarios que se tienen que devolver impuestos casi siempre a las grandes empresas y terminan pagando nada. Entonces por ahí hay una teoría de que no debería haber amparo en materia fiscal. Habría que revisar eso. Yo te tengo una pregunta. Lo que dice respecto a Ciudad de México, obviamente sabemos que es el mayor contribuyente
a nuestra nación, ¿no? En cuanto a impuestos, a toda clase de impuestos. Y nos pusiste el ejemplo de que tú le tenías que explicar a gente de Baja California, de mi estado, por qué un puente es necesario aquí en la ciudad. ¿Tú crees personalmente que hay una envidia o algo así a la Ciudad de México, una hostilidad? Porque, digo, me parece ya como una consigna, ¿no? Pero de los partidos políticos, ni siquiera de los diputados, porque mira, aquí entre nos, todos los diputados que vienen del resto del país se la pasan muy bien en la ciudad, la disfruta, la ciudad te conquista, les gusta la ciudad. Entonces yo les decía, a ver, oye, pues estás aquí en la ciudad, te recibió con los brazos abiertos, y la verdad les creaba un conflicto hasta personal, sí, pues sí, pero pues ya sabes, la línea, ¿no? Y lo que sí hay es se pretende utilizar eso políticamente. Decía yo, lo que no obtienes en la arena política en la ciudad, el PAN y el PRI, pretenden socavárselo pues donde nadie se da cuenta, en la distribución de los recursos. Yo creo que pocos ciudadanos saben que esto está ocurriendo, que cada año la Ciudad de México tiene menos recursos, y eso es una decisión política. Hay fondos federales de los cuales está excluida la ciudad, por razones ninguna, más que política. Entonces, pues sí tenemos que detener esto, porque eso ya tiene límites, y la Ciudad de México tiene que hacer un gran esfuerzo con su propia recaudación para salir adelante, con sus programas sociales, con su obra pública. El metro de la Ciudad de México es el único en el mundo que tiene financiamiento solo local. Los metros de otras ciudades, grandes ciudades en el mundo, es un financiamiento compartido del gobierno estatal, del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional. Aquí no ocurre así. Mario, te preguntan aquí en Twitter que si en el día de la Candelaria le entraste a los tamales de rajas o los de mole. No, me tocó uno de mole, pero nada más me comí 2, ¿eh? Con moderación, ¿no? Por aquello del combate a la obesidad. Oye, y ya por último, pregunta aquí un amigo de la Mataviejitas que si te viniste en carro o en Yoshi. Por aquello del Mario Bros. No, en coche. Bueno, amigos, esto fue todo. Fue la entrevista con Mario Delgado, aspirante a la senaduría por el Distrito Federal. Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrevista.